Buenas tardes, licenciada Sandra Cadavid y apreciable público que en su momento pueda ver este video. Bueno, pues en esta tarde a mí me ha tocado realizar una presentación de reflexión sobre la primera parte del libro llamado El hombre en busca del sentido, escrito por el doctor Viktor E. Frankl, el cual fue un prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración, eh, los cuales fueron creados por el dictador Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, como indico nuevamente, ¿verdad? En esta tarde pues a mí me ha tocado hacer esta presentación de la primera parte del libro, los cuales los títulos son Estación Auschwitz, la primera selección, desinfección, nuestra única posesión, las primeras reacciones y lanzarse contra la alambrada. Pero antes de eso, hay algo que me llamó mucho la atención en el prefacio del libro, lo cual habla del tema central del existencialismo, y la cual dicta así: vivir es sufrir, sobrevivir es hallarle sentido al sufrimiento. Algo muy fuerte, lo cual da a entender el sentido a la vida que le halló el doctor estando en los campos de concentración, ¿verdad? Que su única esperanza era aferrarse a la vida, no sabiendo si al finalizar todo él sobreviviría o no, ¿verdad? Bueno, en este momento empiezo lo que es el análisis de la lectura, ¿verdad?, del libro. Y empiezo con lo que es Estación Auschwitz, la cual el autor nos indica cuando iban en los vagones del tren, y de lo cual él no tenía conocimiento, ¿verdad?, hacia dónde se dirigía, qué estaba pasando, por qué le estaba tocando a él vivir toda esta situación. Cuando llega a la estación, ¿verdad?, que es un ruido como que infernal, como que la misma máquina no quisiera llegar al punto, sabiendo a lo que llevaba a esas pobres personas a este campo de concentración, ¿verdad? Al bajarse ellos son recibidos por oficiales de la SS, y también por otros prisioneros, ¿verdad?, de Wember, a lo que él tuvo una leve esperanza que luego desaparecería, ¿verdad? Viendo prisioneros pues bien alimentados, con buena salud, alegres, sonrientes, sin saber el calvario que vendría después, ¿verdad? Sin saber por qué estos prisioneros estaban así de esta forma, sin saber de que estos prisioneros pues eran aliados de los oficiales de la SS para torturar a su misma gente, ¿verdad? Estación Auschwitz nos habla de cómo llegaron, ¿verdad? El shock que presentaban todas las personas al llegar ahí. También nos habla de cómo estos mismos prisioneros tenían privilegios sobre otros prisioneros, y que estos privilegios se obtenían al torturar a su misma gente. Estos prisioneros pues eran llamados el comité de bienvenida, ¿verdad? Lo cual, como lo indicaba con anterioridad, les daba una falsa esperanza a los prisioneros que iban llegando al campo de concentración de Auschwitz, ¿verdad? Luego nos habla el segundo tema, la primera selección. Ahí nos indica el doctor Frank de cómo iban caminando en dos filas, y cómo había un oficial de la SS en el cual decidía, sin ellos saberlo, quién vivía y quién moría. Con un simple gesto de su dedo marcaba hacia la izquierda o hacia la derecha. La izquierda significaba morir y la derecha significaba vivir, sin que ninguno de los prisioneros supiera.
sin ninguno de lo que los prisioneros supiera de que a la izquierda enmarcaba el ser sacrificados en las cámaras de gas. De esa primera parte nos indica el doctor cómo un pequeño reducido grupo eh, tuvo la suerte ese día de sobrevivir y como la gran mayoría falleció ese día en las cámaras de gas. Luego nos habla de desinfección, como los pocos sobrevivientes, ¿verdad? Que tuvieron la suerte y la dicha de sobrevivir ese día llegaron y los oficiales de la SS los metieron en un almacén y los hicieron desnudarse a todos, indicándoles que tenían todas sus posesiones, anillos de bodas, cadenas, relojes, cualquier objeto personal tenían que entregarlo y que no podían permanecer con nada. Lo único que tenían derecho a llevar en ese entonces era su cincho, sus zapatos y su ropa interior. Y que todo era despojado de ellos. Nos narra también esta parte de que el autor tenía un manuscrito, el cual quería conservar, el cual representaba el trabajo de toda su vida. Y él le preguntó a otro prisionero en ese instante de qué pensaba de si él conservaba ese manuscrito, a lo que el prisionero le hizo una cara de pocos amigos y le contestó de una forma poco ética, pues. Sabemos la presión que me imagino que tenían en ese instante, pues porque no logro yo entender toda la presión de estar en un campo de concentración sabiendo que he perdido todos mis derechos, ¿verdad? Entonces podemos entender ahí el por qué el prisionero le contestó así al doctor Frank. Luego de eso indica de que a los prisioneros que los oficiales de la SS les encontraban pertenencias y que no habían obedecido en despojarse de esas pertenencias eran azotados. El primer indicio de sufrimiento, el primer indicio de maltrato que vio el doctor Frank, ¿verdad? Luego nos habla en el tercer tema, nuestra única posesión. En este lapso el doctor se da cuenta de que ya nada le queda, ya nada material, todo lo material que él en un momento había tenido, pues de eso ya nada queda, nada más que su vida y su desnudez, como él lo indica, ¿verdad? Que todo lo que él había sido con anterioridad ya nada le queda. Nos habla también de cómo habían prisioneros metidos entre ellos mismos, los cuales los aconsejaban o les daban tips que a la larga no eran más que formas para que los oficiales de la SS los torturaran, pues. Los mismos oficiales de la SS metían personas para que hicieran hacer cosas malas a los prisioneros para que luego los oficiales de la SS los castigaran. Luego nos habla de la primera reacción. Aquí nos habla de las dos reacciones que tenían los prisioneros al llegar, luego de ver todos los vejámenes que les hacían los oficiales de la SS. Ellos se tornaban con un humor macabro, pues un humor de decir, bueno, ya estamos aquí, nos queda morirnos, morámonos, pues, cuestiones así, ¿verdad? Cosas de que solo las personas que pasaron por este sufrimiento saben el por qué, la reacción de estos sentimientos, si se les podría llamar así, ¿verdad? Luego venía otra reacción que era la curiosidad de saber de qué les deparaba el destino, de qué les deparaba el futuro, si morirían, si saldrían algún día de los campos de concentración. Y también nos indica de cómo dormían, pues, en los lugares hacinados, donde habían literas triples, en las cuales en cada litera, en cada espacio dormían hasta 9 personas.
Nos indica también el doctor Frank de cómo el sueño conciliaba al final del día todo el sufrimiento que ellos tenían, de cómo hay personas que tienen dificultad de sueño, el sueño muy sensible, y que al final pues al estar bajo una gran presión, todos estos problemas pues desaparecen, pues que al final todas estas personas hacinadas lograban conciliar todos el sueño, que era la única manera, la única parte del día en que ellos eh, dejaban de sufrir, ¿verdad? A través del sueño. Luego, para terminar, termino con lanzarme contra la alambrada. Muchos prisioneros pues perdían las esperanzas, ¿verdad? Al final, pues de tanto sufrimiento, ellos decidían suicidarse lanzándose contra las alambradas electrificadas y quedando ahí. Para otros era más fácil esperar el ser asesinados en las cámaras de gas, en lo cual ellos veían como el final de su sufrimiento. Ya no pensaban tanto en suicidarse, sino que simplemente que los mataran los oficiales de la CSS. También nos habla de cómo un colega del doctor Frank se escabulló a sus dormitorios aconsejándolos de que para que no fueran seleccionados por los oficiales de las SS, pues si en un momento dado ellos tenían alguna ampolla en los pies o algo, pues que no lo trataran de demostrar ante los oficiales de la SS, porque eso podría significar ser seleccionados para las cámaras de gas. También le indicó de que el doctor en jefe del campo de concentración de Auschwitz sentía una apatía por todos los que eran médicos, a lo cual con el tiempo se dieron cuenta que era falso, pues porque uno de los encargados de los dormitorios donde estaba el doctor Frank le comentó cómo él le había suplicado a este médico que perdonara la vida de su hijo, a lo cual él hizo caso omiso, ¿verdad? Entonces muchas veces los consejos que daban los prisioneros más veteranos no coincidían en nada con lo que decían, ¿verdad? Porque se daban cuenta que las cosas eran muy diferentes en el campo de concentración. La verdad que es bastante duro, pero creo que es mucho más duro para las personas que sufrieron en carne propia el sufrimiento de estar en los campos de concentración, ¿verdad? Me toca hacer una reflexión personal acerca de esta exposición, ¿verdad? Y mi reflexión personal es algo que me di cuenta leyendo las primeras partes del libro, es de que el ser humano, al estar bajo una gran presión, más que todo al estar en peligro su vida, pues no le importa traicionar a sus demás compañeros con tal de sobrevivir. Esto lo podemos ver también en otras circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, en la era de la esclavitud en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando habían esclavos que los amos los ponían sobre encima de los otros esclavos negros y los trataban mal, ¿verdad? Con tal de mantener su estatus de privilegios sobre los otros prisioneros, otros esclavos, ¿verdad? En este caso nos podemos dar cuenta de lo mismo, que habían prisioneros veteranos, ¿verdad? Que torturaban y humillaban y tenían manciados a los demás prisioneros con tal de mantener estatus en los campos de concentración, ¿verdad? El ser humano, pues obviamente creo que bajo mucha presión pierde la ética y la moral. Ética y moral que nos define como sociedad al final, ¿verdad? Creo que al estar al borde de la muerte o ver que alguien o por distintas presiones nuestra vida está en peligro y nos indican que es nuestra vida o la de los demás, preferimos siempre la nuestra, ¿verdad?
creo que esta actitud simplemente los seres humanos la tenemos, ¿verdad? Donde la ética y la moral se pierden al estar en peligro nuestra vida o la de nuestras familias. La verdad, pues en estos casos no sé qué haría yo, mi persona, o qué haría otras personas, ¿verdad? Pero es lo que nos describe aquí el libro, El hombre en busca del sentido. Las ideas principales, pues, es ver en concreto, pues, de alguien que estuvo en un campo de concentración y vivió y sufrió el martirio de todo esto, que el ser humano, pues, muchas veces la ética y la moral depende de dónde vengan, ¿verdad? Porque, pues bueno, eran seres humanos los que estaban torturando a otros seres humanos, eran alemanes los que estaban torturando a judíos, ¿verdad? Gente, me imagino, preparada, pues, gente estudiada, que al final no le importó su ética ni moral, o ellos lo creían moralmente y éticamente correcto torturar y asesinar a otras personas, simplemente porque eran de diferente etnia, en este caso judíos, ¿verdad? La verdad que sí es bastante profundo el tema y la reflexión, creo. Deja un, una gran duda, ¿verdad? De por qué el humano actúa así bajo estas circunstancias. Bueno, o se podría decir que actúa así por las circunstancias, ¿verdad? Las circunstancias tienen que ver mucho en el actuar del ser humano, en cuanto pierde su ética y su moral, ¿verdad? Y con esto termino mi presentación, mi exposición. Espero de que pues alguien que lo vea pues le sirva, ¿verdad? Y muchas gracias por el tiempo que pueda compartir con cada una de las personas que vea este video. Gracias, licenciada Cadavid. Feliz tarde.